Buen día, estudiantes de quinto año. El día de hoy, en el área de estudios sociales, continuaremos con el Imperio Inca. Nuestro tema para hoy es la crisis del Imperio Inca, la sucesión de poder, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, las consecuencias de la guerra entre hermanos. Iniciamos. Tupac Yupanqui fue el Zapa Inca que inició la conquista de las actuales tierras ecuatorianas, aproximadamente en 1463. Dirigió sus ejércitos hacia la población Cañari, a quienes sometió. En estas tierras fundó la ciudad de Tomebamba, que en la actualidad es Cuenca. Era un nuevo centro administrativo y militar para el imperio, que luego sería también un lugar de vivienda. Huayna Cápac, el hijo de Tupac Yupanqui, fue quien dirigió el imperio a la muerte de su padre en 1493. Vivió varios años en Tomebamba y allí murió en 1528. Huayna Cápac es el padre de Huáscar y Atahualpa. Podemos observar acá Tupac Yupanqui, padre de Huayna Cápac, y Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa. Esta fue una dinastía del Imperio Inca. La sucesión de poder. Según las costumbres incas, solo uno de sus hijos heredaría el cargo de gobernante. Para los incas era más importante el parentesco y el linaje que el lugar de nacimiento. Cualquiera de los hijos del Zapa Inca podía ser escogido por su padre para gobernar. Usualmente era escogido el que tenía más poder y contaba con el apoyo de las familias de la nobleza inca y de grupos importantes del imperio, las familias que conformaban los sacerdotes, los comerciantes, eran grupos importantes dentro del imperio. El hijo escogido por Huayna Cápac para ser su sucesor murió. Esta situación desencadenó un conflicto entre otros de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, que pelearon por ser Zapa Incas. Tenemos aquí Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac. El conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Huayna Cápac había incluido a su hijo Atahualpa desde muy joven en los ejércitos del norte del actual Ecuador. Estos ejércitos eran muy fuertes y poderosos y él era muy respetado. Atahualpa conocía mucho mejor las tierras y la gente norteña del Imperio Inca que a su capital, pues allí había pasado su vida. Además, era muy respetado en el norte. Mientras que Huáscar contaba con el apoyo de las familias más poderosas del imperio que vivían en el Cusco. De ahí
que elegir quién ocuparía el puesto de gobernante se volvió conflictiva. Empezó una guerra entre ejércitos del norte y del sur. Al principio le fue bien a Huáscar. Los ejércitos del pueblo cañari lo apoyaron y tomaron prisionero a Atahualpa en Tomebamba. Sin embargo, él consiguió escapar y fue a Quito para pedir apoyo a otros ejércitos con los que regresó a Tomebamba. La destruyó y sometió, matando cruelmente a los cañaris e incas que habían apoyado a su hermano. Sus ejércitos continuaron apoderándose de otros pueblos que apoyaban a Huáscar. Finalmente, lo tomaron prisionero y bajo la orden de Atahualpa, Huáscar fue ejecutado. Tenemos las consecuencias de la guerra entre hermanos. Primero, durante la guerra civil entre los hijos de Huayna Cápac, el imperio inca se debilitó al estar dividido y enfrentados entre los pueblos que apoyaban a cada uno de los hermanos. Se había perdido el liderazgo mientras se lo disputaban. Además, los pueblos que fueron sometidos recientemente no se sentían parte del imperio y no les interesaba involucrarse en la guerra. Esta situación les facilitó a los españoles el sometimiento de todo el imperio inca. En efecto, en 1532, después de que Atahualpa y su ejército avanzaron victoriosos hasta Cajamarca, en la Sierra Norte del actual Perú, fue tomado prisionero por el ejército español bajo el mando de Francisco Pizarro. A pesar de que pagaron su rescate con tesoros, según cuentan los cronistas, Atahualpa fue ejecutado en 1532. Esto se produjo porque los españoles notaron que la población indígena estaba debilitada, que había muchos pueblos que no apoyaban a sus más recientes dominadores, los incas. Por ello, no se resistieron ni pelearon contra los nuevos colonizadores. Al parecer, según varios historiadores, solo algunos ejércitos de Atahualpa, que acababan de apoderarse del Cusco y vencer a Huáscar, se enfrentaron a los españoles, quienes finalmente lograron someter al imperio. Hasta aquí la clase de hoy. Voy a compartir la guía de actividades estudiantiles. Tenemos aquí la guía de la semana 12. Desarrolla las siguientes actividades. Escoge la respuesta correcta, completa la línea del tiempo, explica con tus propias palabras cómo fue el conflicto entre hermanos, investiga la muerte de Atahualpa a mano de los españoles. Esta actividad la estaremos realizando en la sesión virtual.